Hola, buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida a nuestro curso. Les quiero agradecer mucho a todos su asistencia, su participación, el cual vamos a llevar a cabo en nuestras instalaciones de Woodmark Ixtapaluca, Placacentro Ixtapaluca, en compañía de Maciza y de Spax. Listo, pues muchas gracias por acompañarnos en este webinar y le agradecemos a Placacentro Ixtapaluca que nos abra este espacio y que sobre todo esa gran convocatoria que tuvieron para que todos ustedes nos acompañen el día de hoy. Como bien lo mencionaron, vamos a hablar de las ventajas y características del MDP y también vamos a hacer el proceso de armado de un mueble en compañía de la marca Spax para que ustedes vean la facilidad y versatilidad que se tienen con estos materiales. Y en primer lugar, vamos a hablar de las características del MDP y como punto primordial es importante mencionar qué significa MDP, que son las siglas de su nombre genérico en inglés, que es Medium Particle Board, que si lo traducimos al español es un tablero de partículas de mediana densidad. ¿Y esto qué significa? Que estamos trabajando con diversos tamaños de partículas. Algo que es muy importante aclarar que es una semejanza en cuanto a la visión con un tablero que está muy de boga en el mercado mexicano, que es el aglomerado. Un poquito más adelante vamos a hablar de las diferencias que existen entre uno y otro tablero. Pero también es importante recalcar que el MDP tiene como que cierta relación con otro tablero que también es muy común en el mercado y que se llama MDF. La diferencia entre ambos, entre el MDF y el MDP, es que el MDF se fabrica a base de una desintegración mayor de la madera, hasta obtener una fibra que nos va a dar una apariencia mucho más homogénea y pareja en todo el espesor del tablero. En el caso del MDP, vamos a tener un tablero tricapa, es decir, dos capas superficiales que van a tener una densidad y una partícula mucho más pequeña y una capa central con una partícula un poco más grande y que va a haber un poco de poro abierto. Pero al tener nosotros una partícula fina en la superficie, nos va a ayudar a tener una superficie adecuada para poder enchapar, laminar o para efectos de corte. Que ustedes bien saben, amigos, que una melamina, un detalle muy delicado que siempre vamos a tener es el proceso del corte. Y con el MDP, ustedes van a tener la garantía de que su corte va a ser perfecto, es decir, no vamos a tener despostilladuras, como es el caso que se tiene muy comúnmente cuando se trabaja con un sustrato de aglomerado. Entonces, con el MDP, ustedes pueden tener prácticamente la misma calidad de corte que si tuvieran un sustrato de MDF. Y muy importante también mencionar que en cuestión de escalas de precios, pues el MDP es mucho más accesible que el MDF. Entonces tenemos ventajas en cuanto al proceso del corte y también en cuanto a la adquisición del material. Muy importante mencionar que si bien el MDP nos va a ofrecer una buena apariencia al momento de cortar, sí se recomienda exclusivamente para muebles en los cuales vamos a trabajar con elementos rectos. Es decir, que no vamos a tener elementos curvos dentro de nuestra conformación del mueble o bien que no vamos a hacer proceso de desfondes o rauteado. Porque cuando tenemos estos procesos, la superficie del tablero puede quedar algo porosa y tendríamos que hacer un proceso de enmasillado para dejar la superficie homogénea y darle el terminado final. Sin embargo, en el MDF, al tener una versatilidad en cuanto a la fibra con la cual se conforma, pues tenemos la cualidad de que al momento de hacer un corte curvo o un desfonde con router, la superficie prácticamente va a quedar lista y homogénea con el resto de la superficie del tablero. Entonces, pros y contras, en el MDF vamos a tener una versatilidad en cuanto a proceso de rauteado y en el MDP vamos a tener no solamente una ventaja económica, sino también una ventaja estructural. ¿Esto qué significa? Que al tener nosotros estas partículas tricapa, vamos a tener un mejor anclaje del elemento que vayamos a utilizar de fijación, sea tornillo o sea clavo. Esto dependiendo del proceso constructivo que ustedes utilicen. Pero sí vamos a tener un mejor agarre y también la integración estructural que tenemos al interior del tablero nos va a permitir una superficie mucho más estable,
mucho más rígida. ¿Y esto en qué se traduce ya en la fabricación de un mueble? En que vamos a tener menos deformidad, ¿sí? El MDF, al ser un poco más elástico, podemos tener cierta flexión al momento de colocar objetos en el mueble que hemos fabricado. Sin embargo, la rigidez que nos presenta el MDP nos permite tener una estabilidad en la conformación del mueble y por lo tanto la estética de nuestro mismo mueble no se va a ver afectada. Entonces, amigos, son dos puntos importantes que tenemos en este tablero: economía y capacidad estructural. Ahora bien, vamos a hablar de cuál es nuestro estigma que tenemos hoy en día en comparación con el tablero aglomerado. Como ustedes pueden ver en la imagen, el aglomerado está conformado con partículas mucho más gruesas. ¿Y esto qué significa? Que vamos a tener mucho más porosidad en el tablero, lo que puede significar también que en ambientes húmedos este material sufra de hinchamientos mayores, o en el caso de que vayamos a colocar alguna chapa de madera natural, una membrana de PVC, o vayamos a enchapar con algún HPL, podemos tener el riesgo de deformidades en la superficie precisamente por el tamaño de la partícula, que como lo conocemos comúnmente en el argot de los carpinteros o los fabricantes de muebles, tenemos el famoso telegrafiado. Y en el caso del MDP, al tener nosotros una partícula mucho más pequeña, pues vamos a tener esa garantía de que la superficie la vamos a tener completamente lisa y homogénea, y para efectos de enchape con cualquier tipo de elemento de película o chapa de madera natural, o sea un laminado plástico, vamos a tener un acabado perfecto. Entonces, son estas las ventajas que vamos a tener en el uso del MDP versus el uso del MDF, que como ustedes bien saben, en estos días hay mucha escasez de material y también una superior cualidad que vamos a tener contra los sustratos de aglomerado. Entonces, amigos, estos son los antecedentes que queríamos compartir con ustedes respecto a las cualidades que hoy en día tenemos con el MDP y quitar esos falsos mitos que se tenían con respecto a que el MDP es un aglomerado. Son productos completamente distintos, en apariencia quizá muy parecidos, pero en que en cuestión estructural, de resistencia y de acabados vamos a tener una superioridad en el uso del MDP. Y bien, si ustedes, amigos, van a tener alguna inquietud a lo largo de este webinar, les pedimos que las vayan manifestando por medio del chat y con gusto en las pausas que vamos a ir programando haremos la aclaración de estas inquietudes que ustedes vayan teniendo. Por mi parte en este momento es todo y le cedemos la palabra a nuestros amigos de SPAX. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Ortiz, soy técnico comercial de la línea de tornillos SPAX. Para aquellos que no conocen la marca, es una línea de tornillos de origen alemán que es dedicada específicamente para trabajar en maderas y algunos derivados. Entre ellos, los que vamos a ver el día de hoy es la línea de MDP, de la marca maciza. Estos tornillos tienen una particularidad muy importante para trabajar en estos materiales porque cuentan con un sistema, un microsistema de corte. Tenemos aquí algunos ejemplos, en imágenes podrán ver más a detalle cada una de las características de este tornillo. Es SPAX universal. Este tornillo está hecho de acero templado y enfriado en aceite. Esto le da mucha mayor dureza e impide que el tornillo al momento de ser incorporado a los materiales genere cierta fricción y con ello ruptura al momento de incorporarse al tablero o a la madera, porque esto es un tornillo universal. Entonces podemos utilizarlo para armar bastidores de madera, podemos utilizarlo para armar muebles con MDP, también instalar herrajes o algún otro aditamento como ménsulas de ser necesario y complementos que habitualmente se utilizan en mobiliario. Tenemos los ejemplares aquí en 4x50, 4x40, 4x25 y 3.5 por 15. Estos dos tornillos, que es el 4x50 y el 4x40, son utilizados para el armado de muebles que habitualmente se utilizan como mesas, closets, también alacenas y bueno, demás mobiliario que se utiliza para interior. Les decía, una de las ventajas es que no necesitan ninguna especie de avellanado previo, ningún tipo de guía.
Esos tornillos son autotaladrantes por las características que tienen al inicio de la cuerda. Esta microsierra que la acompaña viene rodeando a una especie de cuadro que funge como un microsistema de corte y permite la introducción perfecta del tornillo en el material, en este caso MDP. Después, en la parte baja de la cabeza, en la parte cónica, cuentan con una especie de nervaduras o muescas que permiten que el tornillo se asiente de forma perfecta en la parte de la melamina. Este ejercicio lo vamos a hacer en un momento más y podrán ver a detalle cuáles son las ventajas de incorporar esta línea de tornillos a este tipo de materiales que son tan específicos en cuanto a materiales de fijación. Después podrán apreciar que en la parte de la cabeza, la punta que utilizan para la instalación de estos tornillos es un sistema Torx. T-Star Plus es el nombre técnico que le da la marca a la punta que se utiliza en este caso, ya que es una Torx que cuenta con un pequeño cilindro en la punta, lo cual permite que tengamos estabilidad y un mejor agarre de la punta hacia la cabeza del tornillo. Con ello evitamos los problemas constantes de que la punta salga de la cabeza del tornillo y llegue a lesionar el tablero. Aunado a ello, tenemos estas diversas medidas pues, para poder adaptarnos a cada una de las necesidades que hay en este tipo de materiales, llámese unir frentes de cajón, para la instalación de rajes, como les decía hace un momento, que este tornillo tiene la ventaja de cuando llega al contacto con el metal, se frena en seco. Y utilizándolo en el armado con MDP, tenemos una mayor sujeción debido a que las astillas que conforman el MDP están cada vez más, o bueno, son más cerradas, por así decirlo, o el espacio entre las astillas es menor. Se ofrece una mejor sujeción tanto para los herrajes como para el armado de cada uno de los muebles que pudiéramos construir con este tablero. Sí, sin más preámbulo, en un momento más pasaremos al armado del mobiliario que tenemos para ustedes, para mostrarles las ventajas del tornillo SPAX en conjunto con MDP maciza. Muchas gracias. Continuar con nuestro webinar. Ahora vamos a hacer el proceso de armado del mueble y cabe hacer mención que maciza sigue tan vigente en el mercado como antes. Les hacemos la aclaración de que nuestra planta productiva está en el estado de Chihuahua, donde estamos produciendo precisamente todos estos tableros con sustrato de MDP y pues nuestros tableros melamínicos. Entonces vamos a ir armando poco a poco para que vayan viendo el proceso de fijación con el tornillo SPAX. Bien, una de las mayores ventajas de utilizar SPAX en el armado con tablero en MDP es que evitamos de forma total el uso de brocas o avellanadores para iniciar un proceso previo al atornillado. Es decir, SPAX tiene características que permiten que se lleve a cabo un atornillado perfecto en un solo paso. Así como lo realizó Carlos hace un momento, vamos a continuar atornillando sin necesidad de brocas, sin necesidad de avellanadores. Únicamente necesitamos la punta T-Star Plus de la marca SPAX y los tornillos, que en este caso estamos utilizando un SPAX universal 4x40. Este tornillo que les decía hace un momento es universal debido a que se puede utilizar tanto en MDP como en madera sólida.
Estamos haciendo uso de estas calzas de 2 centímetros de espesor para poder dejar perfectamente alineadas las patas y que pues quede nuestro mueble perfectamente escuadrado. Entonces siempre es válido ayudarse de algunos otros elementos auxiliares que nos ayuden a tener un perfecto armado de nuestro mueble. Aquí Nacho está empleando un tornillo más delgado, más corto, para evitar que vayamos a tener, pues, que sobresalga el tornillo, la punta del tornillo al momento de estar haciendo las uniones. Entonces ya Nacho nos había hablado en su presentación previa de los diámetros y las longitudes adecuadas para trabajar en el armado de un mueble con melamina maciza. Recuerden ir manifestando todas sus inquietudes por medio del chat para que cuando hagamos el corte del armado del mueble, con gusto sigamos atendiendo todas sus inquietudes. Es importante recalcar que cuando estamos utilizando tableros, en este caso MDP, conocemos que el tablero tiene 15 milímetros de espesor. Entonces es importante para estos trabajos en los cuales estamos uniendo dos caras, es importante considerar la suma de ambas caras para determinar el tornillo a utilizar. En este caso estamos utilizando un tornillo de 25 milímetros que nos permite que el tornillo se incorpore un poco más allá del ras de la superficie del material sin el riesgo de pasar al otro lado. Es decir, aquí estoy fijando de adentro hacia afuera y gracias al largo del tornillo evitamos lesiones en esta parte que sería la vista. ¿De acuerdo? Entonces es importante que tengan presente cuál es el espesor del tablero que están utilizando para determinar si el tornillo que van a utilizar es de 25, 30 milímetros o más. En este ejercicio estamos utilizando un tornillo 3.5 por 25 SPAX universal. Al igual que el tornillo anterior, 4x40, este tornillo no requiere de ninguna guía previa o avellanador. Es importante también considerar que la herramienta a utilizar, independientemente de la marca que prefieran, se sugiere un atornillador de velocidad variable.
Normalmente los taladros eléctricos que no cuentan con esta velocidad variable no permiten frenar o incorporar un tornillo de forma correcta. Entonces vienen los problemas que lesionan la melamina o llegan a dañar incluso la cabeza del tornillo por la alta velocidad que a veces tiene la herramienta. Bien amigos, pues después de un arduo trabajo hemos terminado con el armado de este mueblecito. Como bien mencionaba, el servicio de corte y enchapado de las melaminas lo tenemos aquí en el Placacentro Iztapaluca, y si ustedes hacen uso del tornillo SPAX, que ven que es muy fácil de instalar, sin riesgos a que el tablero se vaya a abrir o que vayamos a tener alguna despostilladura,
en la superficie de nuestro material, pues tenemos un acabado perfecto. Y ahorita pues estamos poniendo las tapitas autoadheribles, que también son el match exacto, para que ustedes puedan tapar la cabeza del tornillo y que quede nuestro mueble aún mucho más estético. Entonces vean cómo en pocos pasos, en poco tiempo, ustedes mismos pueden hacer sus muebles para reacondicionar sus casas, que hoy en día estamos con este conflicto de la pandemia y que estamos trabajando desde casa. Pues bueno, ustedes mismos pueden armar sus muebles trayendo sus planos. Aquí les hacemos los cortes, los enchapes, y ustedes mismos en casa ya vieron que pueden armar con todas estas herramientas sin riesgos a que vayan a tener errores, y les va a quedar un mueble muy bonito y funcional para que ustedes trabajen cómodamente desde su casa. Entonces pues los invitamos a que acudan al Placacentro para que además de este diseño, que repito es el Santorini, ustedes puedan encontrar toda la gama de melaminas de maciza en espesores de 16 y 19 milímetros. Habitualmente aquí en Placacentro van a tener 16 milímetros, pero si necesitan 19, tenemos en bodega, y nada más es cuestión de que se lo soliciten aquí a las chicas de mostrador para que se haga el pedido y se traiga el material para que ustedes también cuenten con ese espesor para que hagan todos sus muebles. Y pues bien, amigo Nacho, ¿algún comentario que quieras hacernos? Muchas gracias. De momento nada más recalcar en el uso de SPAX, que como se dieron cuenta no requerimos de ninguna broca, de ningún tipo de aditamento adicional al tornillo. Es muy fácil trabajar con esos tornillos, es muy sencillo, y estos tableros permiten que sea aún más. ¿De acuerdo? Y aunado a ello, pues como decía mi amigo Carlos, que contamos aquí en el Placacentro Iztapaluca con el servicio de corte y enchapado. Tenemos todavía un plus al trabajo con ese tablero. Entonces solamente necesitamos solicitar nuestros cortes, contemplar algún diseño si es que se tiene, o ayudarnos con el equipo de Placacentro para llevar a cabo nuestros proyectos. Y sin más, pues le agradezco mucho a todos ustedes por apoyarnos en este proyecto, y quedamos a la orden a través de nuestros amigos de Placacentro Iztapaluca para cualquier duda que lleguen a tener referente a SPAX o referente a la línea de tableros maciza. Muchas gracias. Les repito, mi nombre es Ignacio Ortiz y estoy para servirles. Gracias, Nacho. Pues reiterarles que estamos a sus órdenes. Soy su servidor Carlos Salgado y estoy a cargo de la especificación de maciza. Y pues abrimos también nuestro chat nuevamente para que ustedes manifiesten todas sus inquietudes, y con gusto las vamos a tratar de aclarar en este momento. Por lo pronto pues cortamos este bloque y entramos a la sesión de preguntas y respuestas.